Hoy tenemos la oportunidad de darle continuidad a la enseñanza que iniciamos con el tema La mujer samaritana. Dijimos que teníamos ese propósito de estudiar los acontecimientos en la vida de nuestro Señor Jesucristo porque nosotros somos sus discípulos. Nosotros somos discípulos hoy de Jesucristo. Y por lo tanto, para poderle conocer, para poder saber de Él, tenemos que seguirle en las fases de la vida de Él para aprender cómo conducirnos nosotros. Si bien es cierto que hoy no tenemos a Jesús físicamente con nosotros, pero su palabra está con nosotros y en nosotros. Y tenemos hoy la oportunidad entonces de estar cerca de Jesús para observar estos actos que en su momento van a implicar en nuestros comportamientos. ¿Quiere usted aprender de Jesús? Pues le invito a que juntos hoy estudiemos las razones del por qué el pueblo judío no amaba a los samaritanos. Hay 3 razones de mucho peso. Y uno de ellos es que estos samaritanos abandonaron las leyes de Dios. Y el otro es que no eran judíos puros. Y lo otro es que mezclaron su fe. Esos 3 aspectos hizo que el pueblo judío viera a los samaritanos de una manera muy mal. De tal forma que en el transcurso de la historia nosotros encontramos y observamos entonces la situación de la discordia entre ellos. Ahora sí vamos a desarrollar entonces cómo fue que el pueblo de Israel abandonó la ley de Dios. ¿Cómo fue? Todo inicia, hermanos, desde que Jehová nuestro Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Él habla de las bendiciones que recibe el pueblo por su obediencia, como también las consecuencias a no ser obediente. O sea que cuando el pueblo de Israel llega al problema de no hacer la voluntad de Dios, de caer en desobediencia, ya estaban anticipados. Ya sabían ellos qué era lo que iba a suceder. Dios mismo les había indicado a ellos hasta qué punto podían llegar con su desobediencia ante la presencia de Dios. Hasta qué situación difícil podían ellos llegar en su vivencia por haber dejado a Dios. Antes de continuar, yo quisiera hacer una aplicación. Lo mismo sucede hoy con el pueblo del Señor, con la iglesia del Señor, con nosotros, sus seguidores. Dios demanda a usted y a mí y a todos los que le seguimos a que le seamos obedientes. La obediencia no es un sentido común generalizado, no. La mayoría de nosotros como humanos tenemos tendencia a ser desobedientes. La desobediencia no solo es una tendencia, sino que es algo que el humano lo tiene. Ustedes ven en la antigüedad, nuestros primeros padres desobedecieron. Y esto se sigue realizando en la vida de cada uno de nosotros. Dios entonces nos llama a la obediencia. Así que el pueblo de Israel sabía que tenía que obedecer. Sabía que las consecuencias de no obedecer iba a ser muy duro. Así que vamos a leer hoy en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 leeremos el verso 36 que dice así: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Miren, Jehová les dijo: todas las bendiciones que ustedes tendrán por ser obedientes. Y yo solo quiero leer un versículo para que usted vea
Cuán grandes son las bendiciones de Dios. Y tal vez voy a leer dos. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y así sucesivamente una serie de bendiciones que Jehová nuestro Dios le había prometido a su pueblo. Pero el versículo que leímos era la consecuencia a la desobediencia. Vas a ser llevado a otra nación y allá en aquella nación tú y tu rey van a estar de esclavos. Pero aquí hace una mención específica. Y estando allá vas a servir a dioses ajenos. Y estando allá, dice este versículo, servirás a dioses de palo y de piedra. Le invito a que usted lea este versículo para que confronte que es bíblico lo que estoy diciendo. Cuando nosotros dejamos de servir al Dios vivo, cuando dejamos de seguir al Dios vivo, inmediatamente entonces tomamos otro paso y seguimos a dioses que nuestras propias manos han elaborado. Eso es lo que está diciendo aquí el versículo. Dioses de madera y dioses de piedra. ¿Por qué es que aparece este pasaje y que después se vuelve una realidad? Después se vuelve una realidad cuando el pueblo empieza a desobedecer. Es por ello que yo les decía a ustedes que cuando el pueblo cayó en desobediencia, ya sabían qué hacer. Y aquí en la Biblia se nombra un personaje que fue el que indujo al pueblo al pecado. Así que quiero invitarles a que vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 12, 25 al 33. Pero antes de eso, hay un acontecimiento que yo quiero que usted observe: la muerte de Salomón. Salomón es el tercer rey en fila y el segundo en la línea de David. Jehová nuestro Dios había puesto a David como rey de todo Israel. Y cuando hablo de todo Israel, estoy hablando de las 12 tribus, hermanos. 12 tribus. Los patriarcas, los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, los hijos de Jacob, esa descendencia. ¿Cuántos hijos de Jacob? Los 12. Ellos tomaron la tierra prometida. Ellos vivían en un lugar especial. Dice la palabra de Dios que mientras David era el rey de Israel, era un país floreciente. Mientras Salomón era el rey de Israel, Israel era un país exquisito. Todas las naciones habían puesto su mirada en ese país hermoso, creciente, desarrollado, con un rey muy inteligente, que su fama llegó a todas partes. ¿Y se acuerda usted de Saba? Sí, la reina esa de un país lejano en el continente africano viene y quiere conocer a ese hombre tan inteligente. Pero cuando este hombre inteligente, Salomón, muere, pasa un problema muy serio. El país se divide. 10 tribus se unen y Judá y Benjamín se quedan. Y en esa separación, en ese tiempo en que los dos hijos de Salomón quieren reinar, cada quien por su modo. Pero yo quiero que usted observe también por qué se dan las cosas. En el momento en que Roboam toma el reinado, hace una cosa que es muy común en nuestro tiempo, que es parte de lo que no deberíamos hacer. Pero usted va a observar, dice que Roboam junta a los ancianos que sirvieron y estuvieron junto con Salomón y les pide un consejo. ¿Qué puedo hacer para continuar el reinado de mi padre? Y los ancianos, muy inteligentes, esto es un paréntesis, respete a la gente mayor, tiene mucha inteligencia. Le dicen a Salomón: trátalos con aprecio, trátalos con cariño, utiliza un pensamiento y una actitud
de aprecio hacia el pueblo. Ah, no. Roboam escucha a los ancianos y luego también junta a sus amigos, aquellos que crecieron junto con él, aquellos que son sus cuates. Y aquellos le dan un consejo, en su momento aparentemente bueno. Súbele la carga. Pide más. Esta gente tiene, sácales el jugo. Y viene Roboam y hace lo que los jóvenes le aconsejan y no los ancianos. Y es ahí donde aparece la figura de Jeroboam. Es ahí donde aparece el momento en que Jeroboam ve el tiempo para poder inmiscuirse. Y él propone algo que 10 tribus lo apoyan. Porque estas 10 tribus antes, cuando escuchan a Roboam su propuesta de gobierno, le dicen: ¿qué tenemos nosotros entonces con el hijo de Isaí? ¿Qué tenemos nosotros con el reinado de David? No nos conviene. Dice la Biblia que cada uno de ellos se retiró a su casa y dejaron hablando solo a Roboam porque no estaban de acuerdo con lo nuevo a imponer. Las imposiciones siempre causa divisiones. Jeroboam entonces aparece y toma la parte de las 10 tribus y se acentúan en un lugar y él empieza a reinar y él empieza a tomar decisiones. Y dentro de sus decisiones, para no mezclarse con los judíos y benjamitas, decide él hacer un templo también. Decide él hacer lo mismo que hacen sus hermanos los judíos. Y empieza a apartarse de Dios. Dice la palabra de Dios que este hombre hizo 2 becerros de oro. ¿Qué le trae a usted a la mente un becerro de oro? ¿De qué se recuerda usted cuando oye un becerro de oro? Mi mente inmediatamente me lleva hasta el desierto cuando Moisés estaba en el monte Sinaí esperando los mandamientos y el pueblo desesperado allá se acercan a Aarón y le dicen: yo creo que Moisés ya no va a venir. Moisés nos abandonó aquí. Haznos un Dios a quien nosotros sigamos, dijo el pueblo. Y Aarón, con su poca fortaleza espiritual, obedece al pueblo y dice que empezó a recoger de todas las mujeres, de todos los que estaban ahí, anillos, zarcillos y todo. Lo fundieron e hicieron un Dios de oro. Eso a Dios no le agradó, a Moisés tampoco. Y ahora vean, Roboam ya tenía el contexto, ya tenía la idea qué es lo que le gusta al pueblo. Y por eso él hizo 2 becerros de oro y les dijo: aquí está vuestro Dios que os sacó de la tierra de Egipto. Ese es el punto número 1. Tener dioses ajenos. Cuando nosotros vamos a los mandamientos, dice: no tendréis dioses ajenos delante de mí. Así dice la Biblia. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová, celoso, fuerte y castigo hasta la 4ª generación a los que hacen maldad. Si algo no le gusta a Dios, mi querido hermano y mi querido amigo, es ser idólatra. Si algo le duele a Dios ver a su creación, es que en vez de darle la honra y la gloria a Él, se la damos a otro. Buscamos a quien darle la honra cuando lo único y el único que merece la honra y la gloria es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A quién le está dando la honra a usted? ¿Le está dando la honra al Creador de los cielos o le está dando la honra a la creación que Él hizo? Mire, Jehová le dice al pueblo: si ustedes van a desobedecer, van a parar dándole pleitesía a un Dios de palo, a un Dios de piedra. Y mire lo que sucede.
Jeroboam ha inducido al pueblo a un pecado que no ha tenido todavía retorno. Estamos en el punto en por qué es que los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque los samaritanos son los que se quedaron en el territorio de las 10 tribus. Continuamos. En ese tiempo estaban, en esa forma de pecar estaban, en ese tiempo de desobediencia, siguiendo a Jeroboam, aparece entonces la formación en que este pueblo cae en manos del enemigo y son llevados cautivos. Se hace efectivo el versículo 36. Los llevan, caen. Pero antes de esto, ese pecado que Jeroboam había introducido en el pueblo, hubo alguien que lo practicó, pero a todas luces. Y es el rey Acab, con su famosa esposa Jezabel. Hermano y amigo, cuando algo empieza a introducirse mal y la gente lo empieza a absorber como bien, lo único que resulta de eso es un gran fracaso. Y aquí quiero hacer una aplicación a nuestra vida como cristianos, como personas y como humanos. Tenemos que estar guiados por el Espíritu de Dios para tomar la mejor decisión en nuestra vida. Tú que eres el dueño y el cabeza en tu hogar, debes tomar la mejor decisión ahora mismo. Porque si tú que eres padre no tomas la mejor decisión en tu hogar, los descendientes, tus hijos, tus nietos, hoy tal vez eres un cristiano verdadero y tal vez hasta tienes privilegios en la iglesia, hasta eres un líder. Y posteriormente tus hijos o tus nietos van a estar adorando dioses de madera y de piedra. Van a dejar de adorar a Dios porque ahora mismo tú no estás tomando la mejor decisión. Empieza a guiar a tus hijos. Haz lo que dice el libro de Deuteronomio. Es posible que tú me digas, hermano, pero es que ya están grandes. Ya no puedo hacer nada. En este pasaje encontramos que la maldad entró por un hombre, Jeroboam, y todos los reyes posteriores hicieron exactamente lo mismo hasta llegar con Acab, hasta llegar con Jezabel, que fue lo peor que pudo haber sido. Así que estando en ese desarrollo y auge del pecado en las 10 tribus, es cuando caen en la mano de los asirios. 3 años fue sitiado Samaria hasta que cayeron en la mano de aquel rey y los lleva de esclavos. Sí, por abandonar la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Posteriormente el rey permite que regresen a su tierra, pero no regresaron los judíos. La palabra de Dios nos dice que regresaron gente de diferentes países a colonizar la tierra de Samaria. Gente de diferentes lugares llegaron a ese territorio sagrado. Llegaron a vivir gente que nunca conocían a Jehová nuestro Dios. Y empezó a poblarse aquella región con gente desconocida. Yo quiero que usted vea eso, porque el otro punto que dijimos era que los que vivían ahí, o sea, los samaritanos, no eran judíos puros, sino era una mezcla de razas. Y esto ha causado en su tiempo y en la actualidad divisiones, porque cada quien que llegó a vivir aquel territorio, según dice la Biblia, cada quien tenía su diferente Dios. Cada quien tenía un Dios y ahí en ese territorio sagrado querían darle pleitesía a Dios. Dice la Biblia que cuando estos empezaron a situarse ahí, llegaron leones y empezaron a atacar a la gente que ahí vivía. Empezaron a morir al ver que era una plaga, al ver que era una muerte. Deciden buscar a Jehová. Y el rey de turno hace lo más fácil. Busca a un sacerdote
y les enseña a los habitantes de aquella región cómo es presentarse ante Dios. Y la gente, por el miedo que tenían, por las circunstancias que estaban sucediendo, pues aprenden, oiga bien esto, aprenden a presentarse ante Dios. Pero una cosa es aprender y otra cosa es sentir. Eso quiero que usted lo vea bien, bien claro. Y decía que en la actualidad pasa exactamente lo mismo. Usted le va a doler lo que yo voy a decir, pero a mí me dolió antes. Hay muchos cristianos evangélicos que asisten a una iglesia, que están en los cultos, pero no les nace del corazón lo que están haciendo. Lo aprendieron de sus padres, lo aprendieron de sus abuelos. Es que mi abuelo al culto iba. No, él no iba a otra parte, iba al culto, así que yo voy al culto. Es que mi abuelo va a tal parte y ahí voy a ir yo. Eso fue lo que pasó en aquella región. Pero lo peor que sucedió en aquella región es que como vivían gente de diferentes pueblos, sucedió una mezcla. Y a esta mezcla quiero que usted lo aprenda aquí en su mente. Se le llama sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? Dice que el sincretismo es conjuntar y armonizar pensamientos opuestos. Lo voy a leer nuevamente. El sincretismo es conjuntar y armonizar pensamientos opuestos. ¿Por qué estoy diciendo de pensamientos opuestos? No se puede mezclar la idolatría con la realidad de buscar a Dios. Ahora mismo yo le invito a usted a que tome un momentito en su mente y corazón y diga lo siguiente: en la iglesia donde yo voy, ¿estamos alabando a Dios directamente o tenemos una mezcla? La mayoría de iglesias mezclan tradiciones, costumbres, hábitos, normas, leyes mundanas en la iglesia para quedar bien con todos. Ese es un punto que usted debe observar en su iglesia. ¿Con quién están quedando bien? ¿Con Dios o con la gente? Aquí mismo yo he dicho que la mayoría de iglesias, incluso evangélicas, están tratando de quedar bien con la gente. El pensamiento humanista es quedar bien con la gente y no predicar el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio va a ser ofensivo, va a ser confrontativo, va a ser correctivo, y eso no le agrada a la gente. Y eso es lo que hizo aquel rey. Les enseñó a aquella gente que buscar a Dios a través de sacrificios, eso le agradaba a Dios, pero a Dios no le agradó, porque a Dios se le busca de corazón, no por costumbres y menos por imposición. Y eso es lo que sucede. Ellos empezaron a llegar con sacrificios ante Dios, pero ellos no eran los llamados hijos de Dios. Y por ende, mezclaron su fe. ¿Qué es la fe? La fe es tener confianza y seguridad, convicción, que aunque tú no lo ves, estás seguro que ahí está. ¿Sí? ¿Cuántos estamos aquí presentes y estamos escuchando este mensaje? Estamos seguros, mira lo que le voy a decir, estamos seguros que al cerrar nuestros ojos aquí en la tierra, algún día lo vamos a abrir en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ningún muerto ha regresado para confirmarnos que eso es cierto, pero yo por fe creo que así va a ser. Por fe creo que un día Jesús va a venir por su pueblo y nos vamos a ir con Él, y allí donde Él está, dice Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo estoy seguro que Él tiene un lugar preparado para mí y para todos los que le seguimos. Eso es fe. Nadie ha venido del cielo para enseñarte eso. Sin embargo, Jesús dice, nadie conoce al Padre sino alguien que ha venido de allá, y ese soy yo. Eso dice el Señor Jesús. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Existe el cielo, existe ese lugar a donde estamos siendo invitados hoy. ¿Cuál era entonces las razones por qué los samaritanos y los judíos no se querían? Primero, porque el pueblo abandonó a Dios. Hizo lo que quiso. Hizo lo que se le metió en su mente.
hizo lo que sintió en su corazón, le dio riendas a su carne, le dio riendas a sus deseos. Y eso hizo que Dios se apartara de ellos y los viera extraños. Luego, una mezcla. La palabra del Señor, especialmente el apóstol Pablo, exige cuando dice: no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Este mensaje continúa. Dios quiere tener un pueblo escogido. Dios quiere tener un pueblo solo para Él. No se puede servir a dos señores, un poco al diablo y un poco a Dios. No se puede. La misma Biblia dice que en una sola fuente no salen dos aguas. Mezclar la fe es buscarle salidas a las necesidades, creyendo que es Dios el que está actuando. Muchas veces en el nombre de Dios dicen muchas cosas algunas personas, sabiendo que eso no está dentro de la voluntad de Dios. Mi querido hermano y mi querido amigo, el evangelio que nosotros aprendemos de Jesús nos lleva únicamente a la verdad. Y por eso el Señor Jesús, cuando predicó, dijo lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo le invito, mi querido hermano y mi querido amigo, especialmente tú que estás escuchando en esta hora, a que vayas a la Biblia y empieces, como hoy, las pisadas de Jesús a seguir para conocerle. Recuerde que estamos en el tema conociendo a Jesús. Solo que hoy estamos viendo un panorama de la mujer samaritana donde podemos aprender cómo actúa nuestro Maestro. Les invito a que continuemos con este tema. Hoy observamos las razones por qué los judíos y los samaritanos no se querían. Luego vamos a observar el procedimiento y el mensaje de salvación y vida eterna. Esperamos contar con su amable audiencia.